En episodios anteriores... Y así es como entre 1975 y 1980 se desarrolló el XM2 Bradley, en honor al famoso general de la Segunda Guerra Mundial, Omar Bradley. Y entonces, tras diversas pruebas, al fin en enero de 1980 el secretario de Defensa de Estados Unidos firmaba los papeles y se ponía en marcha la producción del M2 Bradley. Para empezar, lo normal es que vayan al menos una pareja de 2 Bradley con un pelotón, medio pelotón en cada uno de los Bradley. La verdad es que el Bradley es un buen blindado, con mucha potencia de fuego, fiable, versátil y que lleva bien protegidos a sus pasajeros. Sin embargo, todo lo explicado hasta ahora es pura teoría. Pero hoy ha llegado el momento de conocer al Bradley sobre el campo de batalla más letal del planeta. ¿Cómo fue su bautizo de fuego? Es cierto que los ucranianos han desechado la doctrina OTAN y han aplicado nuevas fórmulas para aprovechar al Bradley y sobre todo 30 años para diseñar, fabricar y modernizar a este vehículo contra los soviéticos y termina en el campo de batalla de Ucrania enfrentándose a los rusos y a los soviéticos en cierto sentido. Eso es lo interesante de este blindado y de los combates que vamos a analizar con todo lujo de gráficas a lo largo de este vídeo. Así que yo soy Yago Rodríguez, bienvenidos a todos los que formáis parte de esta comunidad interesada en asuntos militares en español. Y ahora, ¡comencemos! ¿Veis este desastre? 2 bajas. Este fue el resultado de que una mina antitanque iraquí destrozara este Bradley durante la operación Tormenta del Desierto. ¿Y qué me decís de este otro? Posiblemente un proyectil de tanque soviético penetró transversalmente el blindado e hizo impacto directo sobre el almacén de misiles TOW, reventando el blindado. En realidad, los escenarios en los que se enfrentaron los Bradley los años anteriores a la guerra de Ucrania, pues se enfrentaron principalmente a lo que se conoce como IEDs, artefactos explosivos improvisados, minas artesanales, pero lo que se iban a encontrar en Ucrania no tenía nada que ver. Y puede parecer que Ucrania era algo más parecido a la Guerra Fría que a Irak. Ya sabéis, a esas llanuras europeas llenas de blindados del ejército rojo avanzando hacia Berlín. Y la verdad, para nada. Es decir, el Bradley llegó en pequeños grupos a Ucrania, listo para enfrentarse a una defensa en profundidad rusa, la famosa línea Surovikin, para a continuación penetrarla y lograr la anhelada victoria ucraniana que abriera las puertas a Crimea. Y lo cierto es que ahí terminaron hechos trizas, con el 50% de los Bradleys destruidos o dañados en apenas 3 meses, en los que los rusos les estaban esperando atrincherados tras densísimos campos de minas y apoyados por un arsenal de misiles antitanque. Y luego, después de la contraofensiva, es verdad que los Bradley pasaron un rol de contraataque táctico, de retomar una posición tomada por los rusos, actuando en pequeños grupos. Ahora lo veremos. Es decir, que se lanzaban pequeños números de Bradley, incluso individualmente, para apoyar un pequeño contragolpe de un pelotón que pretendía, por ejemplo, recuperar una posición, así como para hacer fuego sobre posiciones enemigas, fuego de hostigamiento, deteniendo así el avance de los rusos. Incluso han llegado a participar en emboscadas aguardando pacientemente a los blindados rusos cargados de infantería. Y es que el Bradley se creó en una época en la que la doctrina de Estados Unidos se conocía como la defensa activa. Básicamente, lo que planteaban era ir retrocediendo poco a poco, infligiendo el máximo de bajas a los blindados del Ejército Rojo, intentando avanzar hacia el Canal de la Mancha, y de esa manera llegar a un punto en el que los soviéticos estuvieran tan desgastados que no pudieran seguir avanzando. Y ahí es donde la versatilidad del pelotón del Bradley entraría en juego, porque os recuerdo que cada Bradley lleva 7 fusileros y 3 tripulantes. Por tanto, un grupo de 4 Bradleys lleva 28 fusileros y 4 blindados. Pero no solo eso, pensemos en la infantería. La infantería lleva bazucas para el combate a corta distancia contra blindados y suele llevar normalmente un sistema antitanque Javelin que lleva esa infantería, como os digo. Además, se está planteando recuperar lo que se hacía en la Guerra Fría, que era llevar un Stinger, un sistema antiaéreo portátil con el que derribar un dron, incluso un helicóptero. Y además de eso tienes al propio blindado Bradley con su cañón, con sus misiles antitanque TOW, con unas miras ópticas excelentes para combatir de noche. ¿Qué quiero deciros con todo esto? Que es una opción muy versátil, es que yo puedo desplegar un equipo antitanque allá, un Bradley aquí con sus misiles antitanque, otro allá con su cañón para lidiar con blindados ligeros enemigos. Es decir, tengo una gama de posibilidades muy elevada gracias a los mismos.
Es decir, como decimos en este canal, el que a buen blindado se arrima, a buena sombra le cobija. Y desde luego, el Bradley cobijaba bastante bien a la defensa ucraniana. Con todo, la verdad es que el Bradley pasó por varias fases en la guerra de Ucrania y no todas fueron bien. De hecho, la primera tuvo sus problemas. Atentos. La contraofensiva, junio y octubre de 2023. El 6 de junio de 2023 los Bradley fueron lanzados desde Mala Tokmachka en dirección a Robotine para perforar la línea Surovikin, la mayor línea defensiva desde la Segunda Guerra Mundial. Entre febrero y junio de 2023 los estadounidenses habían hecho llegar 109 vehículos Bradley a Ucrania, de los que el grueso se había entregado a la 47 Brigada Magura, encargada de liderar las operaciones ofensivas contra la línea Surovikin. Los Bradley se lanzaron con todo aquel amanecer, en formación de columna, para cruzar solo a través de los pasos abiertos en los campos de minas, bien pegados a las hileras de los árboles para cubrir su flanco y suprimiendo las posiciones rusas, rociándolas con proyectiles de 25 milímetros del increíble cañón Bushmaster. Pero la verdad es que no salió bien porque la línea Surovikin era demasiado para los Bradley y era demasiado para cualquier cosa. Es decir, en cuanto las minas frenaban a la columna, los helicópteros de ataque Kamov 52 se cebaban lanzando misiles que reventaban los blindados a 10 kilómetros de distancia, mientras los drones atacaban en masa. Cuadcópteros suicida FPV, bombarderos de bolsillo y, por supuesto, fuego de artillería en masa que machacaba a la infantería antes siquiera de desmontar. En resumen, en apenas 3 meses, de hecho en el primer mes y medio se perdió el 50% de la flota de Bradley que se le había entregado a Ucrania. No obstante, sí que se sacó alguna cosa positiva. ¿Cuál es? Pues que efectivamente el vehículo tenía explosiones catastróficas con muy poca frecuencia en comparación con sus homólogos soviéticos. Por ejemplo, este blindado estaba avanzando para apoyar a sus compañeros que estaban acosados por el fuego ruso, pero de repente recibió lo que se cree fue un cañonazo de un tanque ruso, pero ¿qué pasó a continuación? Pues el Bradley quedó tal y como lo veis. Supuestamente el grueso de la tripulación sobrevivió y aparentemente la calidad del blindaje fue clave. Exactamente, fijaros en esta foto. El blindaje del Bradley está abierto, pero las paredes se han mantenido bien cohesionadas, se han roto bien, de una manera limpia. En otras palabras, aunque obviamente el proyectil ha perforado el blindaje, este se ha roto de una manera limpia. No ves los bordes sumamente rugosos y llenos de un obvio caso en el que la metralla, el metal se ha fragmentado y se ha convertido en metralla. Lo ves que es un corte muy limpio, ha cedido de una manera muy limpia, por tanto, ese proyectil. ¿Pasaría lo mismo con un blindado de tipo BMP soviético-ruso? Pues aquí tenéis las imágenes. ¿Por qué hay un gran agujero ahí? ¿A dónde ha ido esa plancha de blindaje? Pues yo os lo digo yo, ese pedazo pues se ha convertido en metralla y al que esté dentro pues os podéis imaginar lo que ha pasado. Esta es la mejor prueba de que la supervivencia de los Bradley efectivamente era claramente superior a las de los vehículos de tipo BMP. Pero amigos míos, al final del verano el grueso de la 47 Brigada tuvo que salir del campo de batalla para reconstruirse tras tantas bajas. Sin embargo, la derrota sirvió para reflexionar y mejorar. Es natural, al fin y al cabo, los tanquistas, los carristas de la 47 lo habían vivido todo. Habían entrado con sus Bradleys al infierno de la guerra, habían sobrevivido a los colmillos de Surovikin y habían aprendido a superar la prueba. Ahora los supervivientes atesoraban algo valiosísimo: experiencia. Experiencia para sobrevivir en un campo de batalla lleno de drones que te observan a un montón de distancia, de artillería que te machaca, de misiles antitanque con unos alcances tremendos, y aprender a sobrevivir ahí era fundamental. Y eso cambiaría mucho lo que sucedería en la siguiente fase, en la siguiente intervención de los Bradley. Batalla en Avdiivka, octubre de 2023 a mayo de 2024. Los rusos querían la ciudad industrial de Avdiivka, una mole de refinerías, embalses con aguas químicas y una colina artificial formada con desechos y escoria, conocida como Terricón, la elevación que dominaba la zona y en la que los rusos pretendían plantar su bandera y cerrar así el cerco. Y es que Avdiivka formaba un gran y vulnerable saliente del frente, por eso la 47 recibió la misión crucial de defender el cuello, el flanco norte que impedía el cerco de la ciudad y en el que se desplegarían de nuevo los Bradley. Todo fuera con tal de repeler la ofensiva rusa. En estas circunstancias, los Bradley operarían en una situación de clara inferioridad numérica, con munición escasa, puesto que se había agotado la ayuda estadounidense y tardaría aún meses en llegar, y además en una situación muy dura desde el punto de vista meteorológico. En fin, temperaturas muy bajas, nieve que te impide ver las minas, en fin, os lo podéis imaginar.
Y entonces los ucranianos empezaron el juego y pusieron en práctica lo aprendido durante el verano. Era octubre, el otoño entraba de lleno y los rusos lanzaron sus primeros tanteos con infantería transportada en blindados MTLB, que tiene un blindaje inclinado de 3 a 10 milímetros de acero y una mera ametralladora PKMT como armamento defensivo. Pero ante todo, el MTLB es muy rápido y llegó cargado de infantería hasta una posición ucraniana recién capturada. Pero el Bradley ya estaba en camino, maniobrando rápidamente para entrar en una posición de tiro. Y justo tras desembarcar a la infantería rusa e iniciar el regreso, el tirador del Bradley localizó al MTLB y un impacto, 2 impactos, 3 impactos y así hasta 15 flechas con núcleo de tungsteno, hasta que la 15ª golpeó el depósito de combustible lateral, envolviendo al MTLB en humo y dejando un reguero de combustible en llamas. Y ojo que a menudo en este tipo de combates los Bradley tenían tal falta de personal que solo iban 2 de los 3 tripulantes, uno que hacía de jefe y tirador a la vez y otro que era el conductor. Los ucranianos aprendieron a utilizar con ingenio el humo. Al principio solo tenían cortinas de humo para romper el contacto, tal y como manda la doctrina de guerra acorazada. Sin embargo, en ocasiones optaron por una curiosa táctica que hemos bautizado como el velo de fuego. En el velo de fuego, un Bradley se encuentra en un entorno de amenaza inminente, en el que tiende un velo de humo con sus lanzafumígenos para ser invisible al enemigo, y a continuación se aprovecha del visor térmico del Bradley para ver a través del humo y hacer fuego de supresión. El humo se usaba fundamentalmente en las hileras de árboles y para contraatacar sobre posiciones recién tomadas por los rusos. Eso sí, hay una cosa importante, mucha gente lo confunde y los llama botes de humo. Bueno, en realidad esto técnicamente se llama lanzartificios y puede tener humo, conocido en ese caso como lanzafumígenos, pero no exclusivamente. También puede lanzar una pequeña carga explosiva a 50-60 metros de distancia, de tal manera que puede darle a un infante que esté, por ejemplo, en una trinchera escondido a muy poca distancia del carro de combate. Una función de los lanzartificios que desde luego en este tipo de combates a tan poca distancia del enemigo era muy útil. Veamos un contraataque. En este caso los rusos habían tomado el Hotel Sarkaujota, en el flanco sur de la ciudad de Avdiivka, y los ucranianos decidieron contraatacar en medio de la nieve, desembarcando a 100 metros del hotel y dejando que un pelotón de 12 hombres limpiara la posición rusa. Y así fue, ante la falta de Bradley se decidió enviar un único blindado apoyado por un viejo M113, mientras una ametralladora pesada les disparaba y amenazaba con perforarlos. Pero la infantería ucraniana logró desembarcar en el hotel y con el apoyo aéreo de varios drones FPV lograron retomar la posición. Pero a partir de noviembre los ataques rusos se volvieron mucho más agresivos y al final los Bradley terminarían enfrentándose a toda la gama de blindados rusos, de lo peor a lo mejor. Desde luego lo más débil del arsenal blindado ruso era el BTR-80, que apenas tenía una ametralladora de 14,5 milímetros, justo el arma contra la que se había diseñado originalmente el blindaje del Bradley, así que el BTR-80 solo era una amenaza menor. Aunque bueno, este tiene un hermano mayor, conocido como BTR-82A, muy poco blindado, pero que disfruta de un peligroso cañón de 30 milímetros que podía perforar el flanco del Bradley y dañarlo gravemente con la munición adecuada. Tras los BTR llegaban los BMP-2, la contraparte soviética del Bradley, con un armamento similar al BTR, pero con más blindaje frontal, aunque lo bueno es que rara vez llevan sus misiles antitanque, y sus ópticas nocturnas son malísimas. En el penúltimo escalón del ranking encontramos los VCI pesados, a saber, el BMP-3 para la infantería mecanizada rusa y el BMD-4 para los paracaidistas rusos, ambos capaces de resistir los cañonazos del Bradley en la zona frontal, y ambos dotados de misiles y un potentísimo cañón de 100 milímetros junto a cámaras térmicas de distintas calidades. Y por último, la mayor amenaza eran los tanques, obviamente, que lo tenían todo: muchísimo blindaje, en algunos casos capaces de resistir un misilazo, y un cañón de 125 milímetros que reventaría cualquier Bradley a la mínima. Y poco a poco la 47 se toparía con todos ellos. Por ejemplo, en esta acción se aprecia como un BTR-80 estaba indefenso ante el Bradley, había sido inutilizado, y este otro BTR-82 acudió en su ayuda, pero el tirador no estaba observando en la dirección correcta, así que el Bradley se cebó con él y atravesó su blindaje como la mantequilla. Y luego está este otro enfrentamiento que vamos a ver ahora, que fue el más justo de todos porque casi fue eso, una justa medieval en el que los dos blindados iban el uno en cabeza contra el otro.
En este caso ambos blindados empezaron a disparar como locos, con su cañón de 30 milímetros, pero en este duelo letal el BTR-82 perdió rápidamente, en un abrir y cerrar de ojos, como podréis observar. ¿Y por qué perdió exactamente? Para empezar, el Bradley no solo está más blindado porque es de cadenas, es de orugas y eso le permite llevar más material y más blindaje, sino que es que además tiene el bloque motor delante, mientras que el BTR-82 lo tiene atrás, así que no te añade protección al blindaje finalmente. Además está la cuestión de que el Bradley tiene un sistema de giro de la torre y unas ópticas mucho más rápidas, de tal manera que ganas algún segundo precioso a la hora de apuntar, que en este tipo de duelos el que ve primero pues gana fundamentalmente, y eso es lo que se aprecia en este caso. Por último, la estabilización del cañón del BTR-82, como iba tan rápido, pues era mucho peor. Mientras todo esto sucedía, todas las brigadas de Avdiivka rogaban a la 47 que enviara sus Bradleys para realizar contraataques. En muchos casos se trataba simplemente de contraataques por fuego, es decir, el Bradley maniobraba para colocarse en un flanco de la fuerza rusa, que se desplazaba por una hilera de árboles e inmediatamente escupía una tormenta de fuego con el cañón Bushmaster. Pero si además había que desembarcar infantería para contraatacar y tomar una posición, lo habitual era regar de proyectiles todo el bosque, y cuando digo todo el bosque es todo. La munición de alto explosivo astillaba los árboles y la convertía en metralla, manteniendo a los rusos con la cabeza agachada hasta que llegaba el momento clave, el momento en el que se aprovechaba el caos, la infantería desembarcaba del blindado y asaltaba la posición a corta distancia. Quizás una de las tácticas más peculiares de los ucranianos es que aprendieron a usar sus misiles antitanque TOW a muy corta distancia, apenas 200 metros, disparándolos contra los árboles para aumentar el caos entre los rusos, que probablemente pensaban que se trataba de un tanque. Algunos de los combates más impresionantes de la guerra y de los rescates de unidades aisladas más impresionantes de la guerra, de hecho, se produjeron en esas circunstancias, con árboles por todas partes y barro y nieve. Ahora bien, uno de los eventos culminantes de la batalla de Avdiivka se produce en la aldea de Stepove, cuando los rusos intentan rodear del todo, cercar del todo Avdiivka y forzar ahí a la 47 a retroceder. Y en ese momento se produce el enfrentamiento más famoso de todos. El primer encontronazo fue un enorme susto. El Bradley observó en su visor térmico lo que parecía un tanque T-72. E inmediatamente el jefe del vehículo pulsó en el panel primero modo TOW, después lanzador arriba y después apretó el joystick para disparar el misil. El TOW salió a toda velocidad e hizo blanco, inutilizando al tanque. Pero lo peor estaba por venir. En la misma aldea, cuando un Bradley se topó a 20 metros de distancia con un T-90M, el tanque más moderno de Rusia. El T-90M es una bestia, blindaje impenetrable para el Bradley, unas ópticas mejores que las del Bradley, un cañón que hace trizas al Bradley al primer disparo, aunque es verdad que tenía un pequeño defecto que ahora vamos a comentar. Sigamos con el combate. En cuanto el Bradley se topó con el T-90M, el tirador no separó el dedo del gatillo de disparo. Antes de que el tanque pudiera hacer un solo disparo, recibió una aluvión de proyectiles de 25 milímetros que martillaban su blindaje y volvían loca a la tripulación. Por suerte, ante esta tormenta de fuego, las ópticas y el cañón del T-90M quedaron inutilizados, y un proyectil afortunado terminó por impactar el anillo de la torre, que aunque no fue completamente atravesada, se quedó dañada y empezó a girar como loca hasta que sus 3 tripulantes abandonaron el tanque sanos y salvos. Que bueno, aquí el tirador debió apretar todos los botones para la máxima cadencia de disparo y disparar toda la munición perforante y de alto explosivo contra el T-90 para martillarle y provocar tanto el caos dentro del vehículo como la perforación de elementos clave como las ópticas, por ejemplo. La clave en este caso quizás fue la velocidad de giro de la torre. El Bradley la tiene un poquito más rápida en ese sentido y eso facilitó verlo antes, dispararle un poquito antes y darle esa tormenta de plomo antes de que pudiera el T-90 destruir el Bradley. Sea como fuere, en este caso no se puede usar el misil TOW porque tiene una distancia mínima de armado de 50 metros me parece, entonces ya a 20 metros no puedes usar el misil. Y quedarte parado, levantar el lanzador para dispararlo, pues te hubiera expuesto demasiado. En todo caso, posteriormente acabaría la batalla de Avdiivka, pero os aseguro que las hazañas del Bradley no concluían aquí. Hay otros vídeos de enfrentamientos y si llegamos al suficiente número de likes, que van a ser 10.000, haré una cuarta parte narrando enfrentamientos concretos, maniobras de contraataques y en fin, todo este tipo de cosas. Y si no, pues no lo haré. En todo caso, muchas gracias como siempre a todos por estar ahí, mil gracias por apoyarme. Recordad que tenéis Patreon, donde tendréis
los vídeos del canal por adelantado, incluso con meses de antelación en algún caso. Y lo dicho, muchas gracias a todos por estar ahí, espero que os haya gustado tanto como a mí y hasta otra.